Bienvenido a Reacciones, Investigaciones y Perspectivas. Esto es una reacción y lectura en vivo de mi compadre Platón. Estamos empezando el libro 7 de la República. Si no has visto videos pasados sobre esto, échale un vistazo en nuestra playlist de RIP. Este video está patrocinado por mi curso de filosofía moral. Ya empezamos, pero todavía alcanzas a entrar. Solamente métete a mateusrosarin.com y ahí está toda la información. Entonces es un circo, es un ciclo asíncrono. Entonces, más bien es híbrido. Quiere decir que las clases son pregrabadas y las subo y luego nos juntamos a una mesa redonda todos juntos, en vivo, eso sí, todos los domingos. Entonces, si les interesa, entra a mateorusarin.com, todavía hay tiempo, es un super grupo, entonces ya tiene bastante tiempo extra gratis. Entonces, sin más por el momento, aquí estamos con la lectura de hoy. Estamos empezando el libro 7 y es un libro muy famoso este libro. Van a ver por qué hoy. No quiero adelantar, no quiero quemarles esto, ningún spoiler. Aunque eso sucedió hace más de 2500 años, hay gente que todavía no ha leído estas páginas. Entonces, venga. Estas son probablemente de las páginas más famosas de toda la historia de la filosofía. Dice, después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y su falta de educación con una experiencia como esta. Aquí va a revelar algo Platón, algo trascendental va a revelar. También es de mis partes favoritas de toda la República. Represéntate, hombres, en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a una luz, a la luz. Si estamos grabando, ¿verdad? Sería un error no estar grabando. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer ahí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto que pasa así, ¿verdad? Junto al cual, imagínate, un tabique construido de lado a lado, como un muro, un pequeño muro de media altura, como el biombo de los titereteros levanta delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos de piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, Sócrates, y extraños son esos prisioneros, pero son como nosotros, dice. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos? ¿Crees que han visto de sí mismos o unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no. Si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Y no sucede lo mismo con los objetos que te llevan, los que pasan de lado al otro del tabique, con con los objetos que llevan. Sí, indudablemente. No entienden qué es eso. Están viendo hacia enfrente y ven las sombras, ¿verdad? Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que ellos entenderían estar nombrando los objetos que pasan y que entre ellos ven, que ellos ven? Necesariamente. Empezarían a nombrar los objetos, a ponerles nombre y a discutirlos. Y si la prisión contara con el eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus, que sí. Creerían que lo que oyen proviene de la sombra. Hay algo muy profundo aquí. Hay algo muy profundo aquí que tal vez nunca lo he pensado. Review, comments. Eh, Profundidad en que los prisioneros asumen, creerían que lo que oyen proviene de la sombra
delante de ellos, como tratando de unirlos, hacer algún tipo de sentido de lo que les toca en la vida, hacer sentido de las sombras. Por Zeus que sí. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados. Es de toda necesidad, eso sería lo real para ellos. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando la luz, y al hacer todo esto sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías, ¿verdad? Falsedades, mentiras, ilusiones, baguetalas, ba- bagatelas, menudencias, insignificancias, naderías? Eran insignificancias. Ya, y no ilusiones, insignificancias. ¿Cuántas palabras nuevas para mí, por lo menos? Y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente. Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se les muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podría percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que muestran. No, esto es increíble. Esto es increíble. ¿Cómo logró imaginar esto Platón? Volviéndose a aquellas cosas que podía percibir. Lo familiar para el prisionero se alejaría de la luz. ¿Cómo dice? Buscaría eludir la luz. Buscaría eludir la luz. Como mucha gente busca escaparse del conocimiento. Mucha gente no quiere aprender, no busca conocimiento. Se cuentan todas las historias del mundo para no empezar a aprender. ¿Qué historias nos estamos contando para no aprender? ¿Y por qué? ¿Será que es adrede esto? Que parece que a veces pienso, ¿no? Que es intencionalmente así el sistema educativo para que tú ya nunca quieras agarrar un libro. Y el mundo, no solo el sistema educativo, el mundo entero está organizado de tal forma que parece ser que es el peor de los males, tener que no entender algo y estar luchando con ese no entendimiento hasta que transformase en entendimiento, hasta que se transforma en entendimiento. Y si a la fuerza se lo arrastrara, a ver, hoy vamos a leer hasta la 522a. Muy bien. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado? Y tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores. Fulgores son como brillos que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Por cierto, os aseguro, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse, esto es muy importante, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. Esto es elemental. Si quieres aprender a estudiar, tienes que estar cómodo con la realidad de que te tendrás que ir acostumbrando
a ser mejor lector, a ser mejor escritor. No vas a ser bueno al principio, pero eso en nada, ¿verdad? Nadie es bueno al principio en nada. Tienes que ir lentamente avanzando. Como les he dicho en el pasado, el conocimiento y el entendimiento no valerían tanto si no tuviera uno que pasar por tanta vergüenza para adquirirlo. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego, los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y en el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente durante el día, el sol y la luz del sol. Sí, por eso siempre digo que vale la pena imaginarte este escenario de la caverna de Platón. Saliendo, el prisionero sale en la madrugada, en la mañana, todavía ni siquiera sale el sol, porque lo último que dice, mira, aquí está, mira, sin duda, finalmente pienso, podría percibir el sol. Finalmente, lo último que percibe es el sol, porque es lo más diferente a lo que el prisionero está acostumbrado, que es la sombra, la caverna, ¿verdad? La oscuridad. Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que les son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí en su propio ámbito. Mm, no por lo que refleja el agua o en lugares extraños, sino contemplarlo en sí mismo. Ver las cosas por lo que son. Esto es muy platónico. Finalmente, pienso podría percibir el sol no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que les son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí en su propio ámbito. Sí, perdón, leí otra vez esto porque estaba pensando en otra cosa. Qué raro, estás pensando en otra cosa, te distraes. Necesariamente. Después de lo cual concluiría con respecto al Sol, que es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente ahí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no pienses que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto, su primera morada, ¿ok? Se acordaría de sus compadres ahí prisioneros, sus compañeros en cautiverio. ¿Te acuerdas de tus compañeros en cautiverio? Aquellos que se quedaron en la caverna, ¿te acuerdas de ellos? Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás de él, detrás del tabique. Y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y que envidiaría a los más honrados y poderosos entre aquellos? No. O más bien, ¿no le pasaría como al Aquiles de Homero y preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre? Preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre a ser un esclavo, ¿verdad? Mejor ser un labrador que un esclavo. Un labrador preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre o soportar cualquier otra cosa antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida. Así creo también yo que padecería cualquier cosa antes de soportar aquella vida, aquella vida, aquella vida, aquella vida. Muchas veces me preguntan que de qué sirve estudiar tanta filosofía o de qué sirve pensar tanto o esforzarte tanto en cuestionarte todas las cosas. Qué flojera, ¿verdad? Mejor vivo sin saber mucho, mejor vivo en ignorancia, una vida sin estudio. Hay gente que piensa esto, ¿verdad? A mí se me hace peligrosísima esta idea, se me hace ridícula y muy difícil de defender. Pienso que el que vive en ignorancia vive lleno
de ilusiones, caen todas las trampas, lo engañan todo el tiempo. Si estás en una situación injusta o en una sociedad injusta, que discúlpeme, la mayoría de las sociedades son injustas en todo el mundo, no solo en América Latina o en el continente africano, van a abusar de ti. Cuando eres una persona ignorante, vas a caer en todos los agujeros. La sabiduría es anticiparte a los problemas, darles la vuelta. No a todos, no estoy diciendo que el sabio es inmune a los peligros de la vida, eso sería una tontería, pero estoy diciendo que el que se dedica a reflexionar, a pensar, a entender teoría, cuando sale a la práctica, tiene otras capacidades. Tampoco estoy diciendo que te deberías de quedar en la teoría, pero creo que estudiar lo elemental de la filosofía, las bases de la filosofía, y buscar una buena práctica de lectura crítica, saludable, una buena práctica de escritura, una buena práctica de escucha. Todo eso son habilidades fantásticas. Y en este mundo lleno de ilusiones digitales conocidas como inteligencia artificial, estamos rodeados de peligros más que nunca. No te imaginas la cantidad de problemas cognitivos y morales en los que nos estaremos metiendo por culpa de estas tecnologías. Pero bueno, discúlpenme que esta parte, digo, mucho de esto me apasiona, entonces se me hace muy difícil no comentar. Pero por favor, háganme sus comentarios ahí. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? Me interesa mucho escucharlo, me interesa entender cómo piensan ustedes. Piense ahora esto. Si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas al llegar repentinamente del sol? Sin duda. Pasa lo contrario. Al salirte, el sol te encandila y luego te acostumbras, pero al meterte a la caverna, la sombra te ofusca y luego lentamente tus ojos se adaptan y puedes ver. Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran en este estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, no se expondría al ridículo, ya que se dijera que él, que por no haber subido hasta lo alto, se habría estropeado los ojos. Eso es muy importante, que se estropeó los ojos la persona. Es lo que piensan los compañeros en las sombras cuando regresan. Y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba. Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían? Si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo. ¿A quién se refieren aquí? Pregunta de tarea aquí para Rip. ¿A quién se refiere Platón con esto? ¿O a quién está haciendo alusión Platón? Un prisionero que salió, encontró entendimiento, luz y se regresó y lo mataron. ¿Quién es? Seguramente. Pues bien, querido Glaucon, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada prisión, a la luz del fuego que hay. Déjenme nada más ver una cosa aquí. Si me pongo así, ¿sí? ¿Todavía me ven? Muy bien. Otra vez este párrafo. Pues bien, querido Glaucon, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el cambio del alma hacia el ámbito inteligible. Y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando y que lo que deseas oír. ¿Y qué es lo que deseas oír? Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, aquí Dios, hay una cosa interesante aquí, que esto puede ser traducciones pues de latín o relacionadas a un ámbito religioso, pero probablemente sería el Dios. O si dice Dios sería la forma del bien,
o el dios sería un daimonion, ¿verdad? Cuando dice el dios, Sócrates se referiría al daimonion. Y estoy dispuesto a platicar sobre esto. Si alguien quiere platicar de esto, encantado. Ahí me ponen en los comentarios. Entonces, el Dios sabe si esto es realmente cierto, en todo caso. Y si no saben qué es el daimonion, díganme, podemos hacer un video sobre eso. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final. Y con dificultad es la idea del bien. Recuerden que es lo máximo que está sobre su eh, estructura metafísica y lo vimos en la grabación pasada, en la lectura pasada, con la, mm, la línea dividida, la metáfora de la línea dividida. Perdón, la analogía de la línea dividida. Una vez percibida la idea del bien, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al Señor de esta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia. Me gustaría leer esto en griego antiguo, pero no sé griego antiguo. Y de la inteligencia. Y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público. Es necesario tenerla en vista para obrar en lo... Esto debería estar tatuado en algún lado, debería estar escrito en algún sistema educativo, pasaporte, billete, no sé, algo importante para la sociedad, en un monumento. Comparto tu pensamiento en la medida que me es posible. Mira también si lo compartes en esto. No hay que asombrarse de que quienes han llegado ahí no están dispuestos a ocuparse de los asuntos humanos, sino que sus almas aspiran a pasar el tiempo arriba, lo cual es natural, si la alegoría descrita es correcta también en esto. Muy natural. Tampoco sería extraño que alguien que, de contemplar las cosas divinas, pasara a las humanas. Otra vez, tampoco sería extraño que alguien que, de contemplar las cosas divinas, pasara a las humanas, se comportase desmañaradamente y quedara en ridículo por ver de modo confuso y no acostumbrado aún en forma suficiente a las tinieblas circundantes. Se viera forzado en los tribunales o en cualquier otra parte a disputar sobre las sombras de justicia o sobre las figurillas de las cuales hay sombra y a reñir, o luchar, sí, pelear sobre esto del modo en que esto es discutido por quienes jamás han visto la justicia en sí. Cuando está en letra mayúscula sería la forma de la justicia. De ninguna manera sería extraño. Pero si alguien tiene sentido común, recuerda que los ojos pueden ver confusamente por dos tipos de perturbaciones. Uno al trasladarse de la luz a la tiniebla y otro de la tiniebla a la luz. Y al considerar que esto es lo que le sucede al alma, en lugar de reírse irracionalmente cuando la ve perturbada e incapacitada de mirar algo, habrá de examinar cuál de los dos casos es, sí, claro, o sea, de la luz a la sombra y de la sombra a la luz. Habrá que examinar cuál de los dos casos es, si es que al salir de una vida luminosa ve confusamente por falta de hábito, o si, viniendo de una mayor ignorancia hacia lo más luminoso, es obnu- obnubilada por el resplandor. Una palabra nueva, obnubilada, ciega, ofuscada. ¿Sí? Ofuscada. Así, en un caso felicitará de lo que le sucede y de la vida a que accede, de la vida a la que accede, mientras en el otro se apiadará. Mm. Y si se quiere reír de ella, su risa será menos absurda que si se descarga sobre el alma que desciende desde la luz.
lo que dices es razonable. Debemos considerar entonces, si esto es verdad, que la educación no es como la proclaman algunos. Ahí está. Quiero dar un pequeño aplauso a Platón y a Sócrates, obviamente. Cosa que gente todavía no entiende. ¿Qué es educación? ¿Qué es verdaderamente educación? Una educación no es memorizarte cosas y contestar un examen. Una verdadera educación te enseña a cuestionar, te enseña a pensar, a escribir, a leer, a hablar, a escuchar. Afirman que cuando la ciencia no está en el alma, ellos la ponen como si se pusiera a la vista en ojos ciegos. Sí, aquí la ciencia no me encanta, yo diría la episteme, cuando la o el episteme, cuando el entendimiento no está en la persona o en la mente, esos supuestos educadores o maestros te la ponen como un recipiente, como la vista a los ojos ciegos. No es así, no es así que funciona. No eres un recipiente vacío que te tienen que llenar. Eso no es educación. La educación es el encendido de una llama, ¿verdad? Yo no dije eso, no es que lo inventé yo. Esto viene dependiendo de la fuente que encuentres, pero probablemente Plutarco o Sócrates. Esta frase muy, muy famosa, de mis favoritas. Pues bien, el presente argumento indica que que en el alma de cada uno hay el poder de aprender y el órgano para ello. El conocimiento está dentro de ti. Y que así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar las tinieblas, si no gira todo el cuerpo, del mismo modo esto está genial también, perdón por la interrupción, pero es que así como el ojo que no puede volverse hacia la luz y dejar las tinieblas, tú si estás en la oscuridad, vas a seguir estando en la oscuridad, a menos que te muevas. Tienes que buscar la luz. El ojo por sí solo puede ver siempre y cuando haya luz. Esto lo platicamos en la lectura pasada. Del mismo modo, hay que volverse desde lo que tiene Génesis con todo el alma, hasta que llegue a ser capaz de soportar la contemplación de lo que es, las formas, que es lo más elevado según Platón, y lo más luminoso de lo que es lo que le llamamos el bien. ¿No es así? Sí. Por consiguiente, la educación sería el arte de volver este órgano del alma del modo más fácil y eficaz en que puede ser vuelto, mas no como si le infundiera la vista. Por consiguiente, la educación sería el arte de volver este órgano del alma del modo más fácil y eficaz en que puede ser vuelto, mas no como si le infundiera la vista, es decir, a la fuerza o como que así, ¿verdad? Puesto que ya la posee, sino en caso de que se lo haya girado incorrectamente y no mire a donde debe, posibilitado la corrección, posibilitando la corrección. Así parece, en efecto. Ciertamente, las otras denominadas excelencias del alma parecen estar cerca de las del cuerpo, ya que si no se hallan presentes previamente, pueden después ser implantadas por el hábito y el ejercicio. Excelente. El hábito y el ejercicio son claves si quieres aprender. Si quieres aprender a aprender, te toca desarrollar hábitos y ejercicios prácticos. Pero la excelencia del comprender, de la impresión, de corresponder más bien a algo más divino. Bueno, otra vez. Pero la excelencia del comprender, de la impresión de corresponder más bien a algo más divino, que nunca pierde su poder y que según hacia dónde sea dirigida, es útil y provechosa, o bien inútil y perjudicial. ¿O acaso no te has percatado de que esos que son considerados malvados, aunque en realidad son astutos, poseen un alma que mira penetrantemente y ve con agudeza aquellas cosas a las que se dirige? Porque no tiene vista débil, sino que está forzada a servir el mal. De modo que cuanto más agu- agudamente mire, perdón, cuanto más agudamente mira, tanto mal produce, tanto más mal produce. Claro que sí.
No obstante, si desde la infancia que trabajara podando en tal naturaleza, lo que, con su peso polífemo, plomífero de plomo, ¿verdad? Pesado, sí. Con su peso pesado, su peso plomífero está más chido. Y su afinidad con lo que tiene Génesis y adheriendo por medio de la glotonería, la comedera, la lujuria y los placeres de esa índole, inclina hacia abajo la vista del alma, entonces desembarazada esta de ese peso, se volvería hacia lo verdadero. Se volvería hacia lo verdadero. Y con este mismo poder en los mismos hombres, vería del modo penetrante con que ve las cosas a las cuales está ahora vuelta. Hablando de los vicios, ¿verdad? Falta de excelencia. No obstante, si desde la infancia trabajara podando, desde la infancia, atención, desde pequeños, se trabaja podando la naturaleza que con peso. Sí, pues claro. Se volvería hacia lo verdadero. Es probable. Y no es también probable e incluso necesario, a partir de lo ya dicho, que ni los hombres sin educación ni experiencia de la verdad puedan gobernar adecuadamente alguna vez el Estado, ni tampoco aquellos a los que se permita pasar todo su tiempo en el estudio, los primeros por no tener a la vista en la vida la única meta. ¿A qué es necesario la única meta, verdad? Es que según Platón, la vida que merece ser vivida es la vida del estudio. Esa es la vida de perseguir la verdad. A que es necesario apuntar al hacer cuanto se hace, privada o públicamente. Los segundos, por no querer actuar, considerándose como si ya en vida estuviesen residiendo en la isla de los bienaventurados. ¿Verdad? Por cierto, que es una tarea de nosotros, los fundadores de este Estado, la de obligar a los hombres de naturaleza mejor dotada a emprender el estudio que hemos dicho antes, que era el supremo, contemplar el bien y llevar a cabo aquel ascenso. Y tras haber ascendido y completamente y contemplado suficientemente, no permitirles lo que ahora se les permite. A ver, ¿cómo vamos aquí de hasta las 5:22? Vamos bien. ¿A qué te refieres? Quedarse ahí y no estar dispuestos a descender junto a aquellos prisioneros, ni participar en sus trabajos y recompensas, que éstas sean esas insignificantes o valiosas. Fíjate, bajarse la Torre de Marfil. Poca gente habla de esto, ¿eh? Pero entonces, dijo Glaucón, ¿seremos injustos con ellos y les haremos vivir mal cuando pueden hacerlo mejor? A ver, a ver, a ver, a ver. Por cierto, que es una tarea de nosotros, los fundadores del Estado, la de obligar a los hombres de naturaleza mejor dotada a emprender el estudio que hemos dicho antes. A ver, un segundo, tengo que abrirle Lara. Ya, perdóname, tenía que abrirle aquí a la perrita. Entonces, ok, nomás para entender bien esto. Por cierto, que es una tarea de nosotros, los fundadores de este Estado, la de obligar a los hombres de naturaleza mejor dotada a emprender el estudio que hemos dicho, el supremo, contemplar el bien, bla, bla, y tras haber ascendido y contemplando, no permitirles que ahora se les permite, no permitirles lo que ahora se les permite. Ah, ok, ya. ¿Qué te refieres? Ah, no, sí, quedarse ahí en el bien y no estar dispuestos a descender junto a aquellos prisioneros para participar. Sí, exacto, es lo primero, sí, es lo primero que entendí. Pero entonces, dijo Glaucón, ¿seremos injustos con ellos y les haremos vivir mal cuando pueden hacerlo mejor? Te olvidas nuevamente, amigo mío, de que nuestra ley no atiende a que una sola clase lo pase excepcionalmente bien en el Estado, sino que se las compone, sino que se las compone para que eso suceda en todo el Estado.
en todas las clases sociales. Muchos enemigos de Platón olvidan decir esto. Armonizándose los ciudadanos por la persuasión o por la fuerza. Mm. Haciendo que unos a otros se presten los beneficios que cada uno sea capaz de prestar a la comunidad. Porque si se forja tales hombres en el Estado, no es para permitir que cada uno se vuelva hacia donde le da la gana, sino para utilizarlos para con la consolidación del Estado. Fíjate, para mejorar el Estado. Es verdad, lo había olvidado, en efecto. Observa ahora, Glaucón, que no seremos injustos con los filósofos que han surgido entre nosotros, sino que les hablaremos en justicia al forzarlos a ocuparse y cuidar de los demás. Les diremos, en efecto, que es natural que los que han llegado a ser filósofos en otros estados no participen en los trabajos de estos. Les diremos, en efecto, que es natural que los que han llegado a ser filósofos en sus estados no participen en los trabajos de estos, porque se han criado por sí solos, al margen de la voluntad y del régimen político respectivo. Y aquel que se ha criado solo y sin deber alimento a nadie, en buena justicia, no tiene por qué poner celo en compensar su crianza a nadie. El que se educó solo, que no debe alimento a nadie. Pero a vosotros os hemos formado tanto para vosotros mismos como para el resto del Estado, para ser conductores y reyes de los enjambres. Os hemos educado mejor y más completamente que a los otros, y más capaces de participar tanto en la filosofía como en la política. Cada uno a su turno, por consiguiente, debéis descender hacia la morada común de los demás y habituaros a contemplar las tinieblas. Pues, una vez habituados, veréis 1000 veces mejor las cosas de ahí y conoceráis cada una de las imágenes y de qué son imágenes, ya que vosotros habréis visto antes la verdad en lo que concierne a las cosas bellas, justas y buenas. ¿Quién piensa así hoy en día, verdad? ¿Quién escribe así hoy en día? Y así Y así el Estado habitará en la vigila para nosotros y para vosotros, no en el sueño, como pasa actualmente en la mayoría de los estados, donde compiten entre sí como entre sombras y disputan en torno al gobierno, como si fuera algo de gran valor. Pero lo cierto es que el estado en el que menos anhelan gobernar quienes han de hacerlo es forzosamente el mejor y el más alejado de disensiones. Y al contrario, cabe decir del que tenga los gobernantes contrarios a esto. Es muy cierto. ¿Y piensas que los que hemos formado al oír esto se negarán y, y no estarán dispuestos a compartir los trabajos del Estado, cada uno en su turno, quedándose a residir la mayor parte del tiempo unos contra otros en el ámbito de lo puro? Hmm. Y piensas que los que hemos formado como filósofos reyes, ¿verdad? Al oír esto, se negarán y no estarán dispuestos a compartir los trabajos del Estado, cada uno en su turno, quedándose a residir la mayor parte del tiempo unos con otros en el ámbito de lo puro. Imposible, pues estamos ordenando a los justos cosas justas, ya. O sea, si realmente son los justos, buscarán hacer lo justo, que es ayudar a todos. Pero además, cada uno ha de gobernar por una imposición, al revés de lo que sucede a los que gobiernan ahora en cada estado. Así es, amigo mío. Si has hallado para si has hallado para los que van a gobernar un modo de vida mejor que el gobernar, si has hallado para los que van a gobernar un modo de vista mejor que el de gobernar, ¿podrás contar con un estado bien gobernado? Pues solo en él gobiernan los que son realmente ricos, no en oro, sino en la riqueza que hace la felicidad, una vida virtuosa y sabia. Aquí está. Los que estudian conmigo en Mindshop saben que esta frase yo la escribí en la primera carta de bienvenida a mi primera clase,
la carta de bienvenida a mi curso de filosofía griega antigua. De hecho, pronto mi curso de filosofía griega antigua va a estar disponible en una plataforma para que lo puedas comprar y cursar a tu tiempo y a un precio preferencial, con todas las tareas, mesas redondas, ejercicios y clases, obviamente todo. En fin, pronto les anunciaré eso. Eh, y ahí está la carta de bienvenida y la carta de despedida, carta de cierre. Bueno, no, dice Glaucon. En cambio, donde los pordioseros y necesitados de bienes privados marchan sobre los asuntos públicos, convencidos de que ahí han de apoderarse del bien, pues cuando el gobierno se convierte en objeto de disputas, semejante guerra doméstica e intestina acaba con ellos y con el resto del Estado. No hay cosa más cierta. Marchan sobre los asuntos públicos convencidos que el gobierno comienza con objetos de disputas. Ok. ¿Y sabes acaso de algún otro modo de vida que el de la verdadera filosofía que lleve a despreciar al mando político? Que lleve a despreciar. ¿Sabes de algún otro modo de vida, además de la filosofía, que lleve a despreciar el mando político? Es que sí. Estudiar filosofía necesaria, o sea, estudiar filosofía correctamente, ¿verdad? Profundamente, académicamente, seriamente, constantemente, por largos años, lamentablemente sí te lleva a despreciar al mando político, prácticamente cualquier político. Es la triste realidad, porque te das cuenta de tanto mugrero, te das cuenta de tantas cosas. Es bien difícil. Es necesario entonces que no tengan acceso al gobierno los que están enamorados de este. Si no, habría adversarios que los combatan, sin duda. En tal caso, impondrás la vigilancia del Estado a otros a quienes, además de ser los más inteligentes en lo que concierne al gobierno del Estado, prefieran otros honores y un modo de vida mejor que el del gobernante del Estado. No, a ningún otro. ¿Quiénes ¿Quieres ahora que examinemos de qué modo formarán tales hombres y cómo se los ascenderá hacia la luz, tal como dicen que algunos han ascendido desde el Hades hasta los dioses? ¿Quieres ahora que examinemos de qué modo se formarán tales hombres? El entrenamiento. La próxima lectura va a ser sobre esto probablemente, pero bueno. ¿Cómo ascenderán? Desde el Hades hasta los dioses. Un programa interesante. ¿Cómo no habría de quererlo? Pero esto, me parece, no es como un voleo de concha. ¿Qué es eso? ¿Qué es un voleo de concha? Bueno, luego lo investigo. Eh, voleo de concha, volado tal vez, no sé. Sino un volverse del alma desde un día nocturno hasta uno verdadero. O sea, de un camino de ascenso hacia lo que es, camino a lo que correctamente llamamos filosofía. Palabras y páginas famosísimas en la historia de la filosofía. Efectivamente, querido Sócrates, agrego yo. Habrá entonces que examinar qué estudios tienen este poder. Claro está. ¿Y qué estudio, Glaucón, será el que arranque el alma desde lo que deviene hasta lo que es? Desde el Hades hasta los dioses. Al decirlo, pienso a la vez esto. ¿No hemos dicho que tales hombres debían haberse ejercitado ya en la guerra? Lo hemos dicho, en efecto. Por consiguiente, el estudio que buscamos debe añadir otra cosa a esta. ¿Cuál? No ser inútil a los hombres que combaten. No ser inútil a los hombres que combaten. Así debe ser, si es que eso es posible. Si es que eso es posible, ¿verdad? 522A. Aquí paramos. Vamos a parar en no, en efecto. Si es que es posible. Ahora bien, anteriormente los educábamos por medio de la gimnasia y de la música, efectivamente. Y la gimnasia de algún modo se ocupa de lo que se genera y perece, ya que supervisa el crecimiento y la corrupción del cuerpo. Así parece.
No es este, pues, el estudio que buscamos. No, en efecto. Ok, ahí nos quedamos. Le voy a poner aquí, le voy a poner hasta aquí, 2 de febrero 2026. Muy bien. Estimado Reaper, hasta un poquito menos. Estimadísimo Reaper, gracias Platónica, gracias totales, gracias de los dioses por llegar hasta aquí. Fíjense que extraño leer la Odisea, pensé bastante en la Odisea, güey. Tengo que retomar antes que salga la película, tengo que terminar ese libro. Igual y me avento un maratón de lectura, así, pum, entero. Y les pongo todas las demás lecturas abajo por si alguien se lo quiere aventar. Si quieren un maratón de la Odisea, díganme, igual lo hago hasta en vivo. Igual le hago un maratón de la Odisea en vivo y lo cuelgo ahí y lo dejo por toda la eternidad. Creo que íbamos en el libro 7. Estaría increíble un maratón así largo y tendido para leer toda la Odisea. Imagínense el libro de Homero para antes que salga la película. En fin, ahí me ponen si lo quieren. El patrocinador de este video fue mis clases de filosofía moral. Entra a Mateo Rusarín si quieres. Y otra cosa que les quiero decir, que lo pensé durante este proceso. Yo tengo todos los lunes un grupo de estudio de Platón que se llama Ágora. Y hasta ahora lo he mantenido estrictamente para los miembros de Mindshop. Pero tengo unos lugares disponibles y lo voy a abrir a la comunidad de RIP. Entonces, si alguien quiere uno de los lugares disponibles para estudiar a Platón conmigo, estas son juntas todos los lunes a las 10 de la mañana horario Ciudad de México. Checa si se te acomoda. Y otra cosa, no se graba, nada más nos juntamos, tenemos un grupo de WhatsApp y nos juntamos a estudiar, a leer, ¿verdad? Leemos y escribimos. Es una dialéctica, así como Tecnodistopia, pero de Platón. Y nos juntamos todos los lunes a las 10 de la mañana. Si te interesa, use el link que voy a dejar aquí en los comentarios. Es un link para platicar directamente conmigo. Y si te interesa, platicamos, ¿ok? El próximo periodo dialéctica Ágora, que se llama, que estudiamos a Platón, es el 23 de febrero. Entonces hay tiempo. El 23 de febrero es el nuevo. Entrarían a ese periodo. ¿Okay? Cada periodo dura 4 semanas. En fin, si les interesa, mándenme un mensaje con el link que voy a dejar por aquí. Les mando la información. Creo que hay 3 lugares, algo así. Los primeros que los tomen se los quedan. ¿Okay? Gracias. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Bye bye.